profetas de la Biblia fueron llamados para profetizar sobre tiempos futuros, tiempos, y muchos de ellos que aún no se han cumplido hasta el día de hoy. Pero esta es una de las profecías que ya se cumplieron. Y quiero hablar un poquito al respecto. Hay un fenómeno que se le conoce como antisemitismo. Y esto no es otra cosa que un rechazo hacia el pueblo judío. Desde que el pueblo de Israel, desde que Dios llamó al pueblo de Israel, inclusive comenzó en el mundo a haber un rechazo hacia el pueblo judío, hacia el pueblo de Dios. Siempre ha existido, siempre ha habido. Hasta nuestros días. Pero uno de los tiempos donde el antisemitismo fue su apogeo muy grande fue aproximadamente en el año 300 después de Cristo, cuando por medio del emperador Constantino comienza una persecución hacia los judíos, hacia el pueblo de Israel, argumentando que el pueblo de Dios fue quien mató a Jesucristo y dio muerte a Cristo Jesús. Entonces, todos aquellos que creían en la fe de los judíos o se tomaban de las enseñanzas de los judíos eran considerados como traición hacia Cristo Jesús, y entonces merecían ser perseguidos. Todos los que inclusivamente habían creído en Jesús, en Yeshua, como el Mesías, también fueron perseguidos. La iglesia de Jesús, de Yeshua, fue perseguida después de esto. Sucede que Constantino, el emperador, tiene una visión aparente, una revelación, donde él se le aparece unas letras en el cielo y que le dice: con estas leyendas vencerás. Y él entiende que esa es una visión del Dios de los cristianos, y entonces abraza la fe de los cristianos supuestamente, y él ordena que sus soldados pongan esas leyendas en sus escudos. Y efectivamente parece ser que él tiene un milagro, porque en la batalla del puente de Calvino, él ganó la batalla, y después de ahí él comenzó a creer en Jesucristo. El problema fue que él quiso amoldar todo lo que creía, como todo lo que él había sido instruido en su fe romana, en su fe griega, y amoldarlo en la persona de Jesucristo. Entonces comienza una nueva era, una nueva era religiosa, se podría decir. Pero también viene un rechazo a todos los cristianos judíos. Les estoy narrando esto
por lo que vamos a ver en estos momentos por medio de la palabra de Dios. Pero entonces Constantino comienza a perseguir a la iglesia. Si usted ve el libro de los Hechos, dice que la iglesia se reunía cada día de reposo, ¿verdad? ¿Cuántos lo han leído? Que en el libro de los Hechos habla que la iglesia se reunía cada día de reposo. Ellos estuvieron conservando esa costumbre de reunirse cada Shabbat, cada día de reposo. En el año 300, si nosotros analizamos 300 años después de la muerte del Mesías, no son muchos. Relativamente podemos hablar de 3 o 4 generaciones, ¿verdad? ¿Sí estoy bien? Más o menos 3 o 4 generaciones. Realmente no es mucho el tiempo que se transcurre al año 300 después de Cristo. Entonces, es muy común que el pueblo de Israel conserve en sus tradiciones, el pueblo de Dios, aún los que habían creído en el Mesías, en Yeshua. Cuando Constantino llega al poder y él supuestamente abraza la fe de los cristianos, antes de Constantino, algo se me pasó, es que antes de Constantino, todos los emperadores de Roma, o todos los emperadores que surgieron antes de Constantino, ellos definitivamente había un gran odio por los judíos, rechazo. Inclusive el emperador Tito en el año 70 fue en quien se encargó de destruir el templo de Jerusalén. Y de ahí comenzaron a surgir todos estos emperadores que tenían un odio, un rechazo hacia el pueblo de Dios. Cuando Constantino llega, aparentemente él termina con la persecución de los judíos, pero no en su totalidad. ¿Por qué? Porque él le dio la libertad a aquellos que creían en Cristo Jesús, pero de la manera que él lo establecía. Y les permitió construir templos a los cristianos. Y sí, creció la comunidad cristiana, pero a la manera que él quiso que se hiciera. Se impuso pues una nueva creencia en el año 300. Constantino fue quien hizo un llamado a un concilio de todas las religiones habidas en ese tiempo. Y él fue el concilio llamado el Concilio de Nicea en el año 325, donde todas las creencias tendrían que estar asentadas en ese lugar. Y todo lo que ahí se acordara era lo que tenían que creer, sean judíos, sean cristianos romanos, sea quien sea, todos tenían que creer a partir de ese concilio en el año 325. La iglesia de Jesús, de Yeshua, la iglesia de Hechos de los Apóstoles, ellos tenían la creencia o tenían sus formas de adorar a Dios, sus maneras de servir a Dios. Entonces ellos sabían que el día de adoración de Dios era el Shabbat. Cuando Constantino toma este poder, él cambia el día de adoración a Dios del sábado al domingo. Esto está documentado, no es algo que está escondido, no es algo que es desconocido. Esto está documentado por historiadores. Entonces Constantino cambia del sábado, lo cambia al domingo, porque él considera que el día domingo es el día del Dios Sol. Entonces, de ahí en adelante se consideró que el domingo era el día sagrado del Señor. La iglesia que nosotros vemos en el libro de los Hechos, ellos tenían la costumbre de reunirse en Shabbat, en el día sábado, porque esa era la ordenanza, esa era la ley del Señor. Y así siguieron conservando todas sus costumbres. ¿Qué es lo que hace Constantino? Porque comienza a surgir el antisemitismo religioso. Antes de Constantino había un antisemitismo, pero era un antisemitismo general. Todo lo que tenía que ver con los judíos
era rechazado. Todo. Eran muy odiados los judíos. Después de Constantino viene un antisemitismo religioso. Toda la creencia que tenga que ver con los judíos era rechazado. ¿Qué hizo Constantino? Obligó a las nuevas comunidades cristianas cambiar el día del sábado al día domingo. Y así es como hasta el día de hoy tenemos ese día, o en el mundo existe ese día como el día que se adora supuestamente a Dios. Otra de las cosas que hizo Constantino fue cambiar las costumbres de los judíos. Por ejemplo, el pueblo de Dios o la iglesia del primer siglo, la iglesia del libro de los Hechos, ellos celebraban las fiestas, como la fiesta de Shabbat, el día de Pentecostés, que es el día, la fiesta de Shavuot. Ellos celebraban todas estas fiestas porque ese era sus raíces. Ellos seguían celebrando las fiestas como judíos que eran. La única diferencia que los hacía de ser creyentes en Yeshua era que ellos creían en la venida del Mesías, en Yeshua. Creían en la resurrección de Cristo. Creían que Cristo había resucitado y estaba a la diestra del Padre. Esa era la única diferencia de los judíos ortodoxos. Pero en sí, todas las demás enseñanzas ellos lo venían haciendo. Hay algo que Constantino más odiaba, que era la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pesaj. ¿Qué es lo que hace Constantino? Constantino cambia esa festividad y dice que todo lo que tenga que ver con los judíos tendría que ser rechazado. Pero habían cristianos o creyentes en Yeshua que sabían que se tenía que partir el pan y que se tenía que participar de la fiesta de Pesaj, pues con el pan y el vino. Y lo que hace Constantino es cambiar todas esas creencias, pero rechazar toda esta idea de todo lo que tenga que ver con los judíos, sacarlo de ahí. Usted busque la historia, cómo es que Constantino hizo todos estos cambios. Y ahí es donde se viene una serie de antisemitismo religioso en la creencia de los judíos. Y por eso yo comienzo con este versículo, con este pasaje que dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos, en aquellos días 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto de un judío. Diga conmigo, del manto de un judío. Escuche bien, porque está hablando el profeta Zacarías, no estoy hablando yo. Y yo estoy seguro, 100% seguro, que el profeta Zacarías habló por medio del Espíritu Santo. Y esta profecía es una profecía que viene de parte de Dios. Y dice que en esos días 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto de un judío. 10 hombres. Cuando la palabra de Dios dice 10 hombres de 10 naciones, abrazarán la fe de los judíos, la fe de un judío. Se tomarán del manto de un judío. Yo le hice que repitiera esa frase del manto de un judío. ¿Por qué? Porque Dios dice del manto de un judío. Bueno, porque en la ley de Moisés dice que en la ley de Dios dada por Moisés, porque no es la ley de Moisés, sino en la ley de Dios dada por Moisés, dice que el pueblo de Dios, los varones del pueblo de Dios, en Números capítulo 15, lo voy a leer mejor, dice, Números 15, 37 dice: y el Señor habló a Moisés diciendo:
Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestiduras por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Era una especie de vestimenta que era para todos los hombres, los varones del pueblo de Israel. Y era una especie de saco. A ver si lo podemos poner. Es una especie de saco, pero con 4 puntas en cada lado. Este es un niño, por ejemplo, es un niño judío que tiene un manto, se le conoce como tzitzit. Los flecos largos son los que Dios dijo, 4 puntas. Esos flecos o esos cordones más largos son los que Dios dijo que dejarían 4 cordones un cordón en cada punto, es decir, 4 cordones. Diles que hagan franjas en los bordes de sus vestiduras por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Ese es el tzitzit. Lo que los judíos, su vestimenta, inclusive hasta el día de hoy lo usan. Ellos por dentro usan como una camiseta, pero las franjas de las vestiduras de ellos cuelgan por esta parte, uno por acá, otro por acá, otro por acá y otro por acá. Esas son las franjas. Ese es el tzitzit, o esa es la vestimenta que Dios les encargó que ellos pusieran. Todo judío, todo hombre judío en Israel tenía que tener esta vestimenta por dentro. Todo judío de Israel. Aunque ese saco o esa camiseta quedara oculta, tendrían que ser visibles las franjas, todo lo que le colgaba, el cordón para que le colgase. ¿Por qué Dios quiso que esto así fuera? En el verso 39 dice: y les servirá de franja para que cuando lo vean se acuerdan de todos los mandamientos del Señor, para ponerlos por obra, y no miren en pos de su corazón y de sus ojos, para que se prostituyan, para que se acuerden y hagan todos mis mandamientos y sean santos a vuestro Dios. Esa ordenanza de ponerse esas vestiduras, de hacer esos bordes en sus vestiduras, era para que el pueblo de Israel recordase de obedecer los mandamientos del Señor nuestro Dios, de no olvidarse de la ley de Dios, de los mandamientos del Señor. Para eso eran esos bordes, era una señal. De tal manera que si tú veías a un hombre con el tzitzit puesto, tú sabías que ese hombre era un seguidor del Señor, era un obediente a la Torá. Entonces tú veías y sabías que ese hombre era un temeroso de Dios. Y para testimonio de uno mismo es que cuando ellos veían eso, sabían que es lo que Dios había mandado, para que ellos se acordasen de obedecer los mandamientos del Señor. Entonces, por eso cuando encontramos nosotros en Zacarías: así ha dicho el Señor de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto de un judío. Gloria al Señor. Se tomarán del manto de un judío. Es decir,
tomarán el tzitzit de un judío, se tomarán del tzitzit de un judío, se tomarán del manto de un judío, porque ese manto lo que representa son los mandamientos de Dios, los mandamientos del Señor. Amén. Y cuando nosotros vemos esto, ¿y cómo es que esto se ha cumplido en nuestros días? ¿Cómo es que esto se cumple en este tiempo? ¿Cómo sabemos que esto ya se cumplió? Bueno, cuando el profeta Zacarías dice que se tomarán del manto de un judío, él está hablando de Cristo Jesús, de Yeshua. Él está hablando de Jesús, que todas las naciones, dice 10 naciones, 10 hombres de las naciones de diferentes lenguas se tomarán del manto de un judío, y ese judío es Jesús, Yeshua. Se tomarán del manto de un judío. ¿Por qué el manto de un judío? Porque eso es lo que lo hace identidad como hijo de Dios. Nosotros nos tomamos del manto de ese judío. Jesús no fue ningún cristiano romano apostólico. Jesús fue un judío. Cuando Jesús tiene esta conversación con la mujer samaritana, y Jesús le dice a la mujer samaritana: ustedes dicen que es en este monte donde se debe adorar a Dios. Nosotros los judíos decimos que es en Jerusalén. Y le dice: ustedes no saben lo que adoran. Nosotros sí sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Amén. La salvación viene de los judíos. Cuando Jesús le dice eso a la mujer samaritana, ese es un golpe de orgullo fuerte para ella. Que le digan que la salvación no viene de los samaritanos, sino que viene de los judíos. Yeshua era un judío, nació como judío, vivió las costumbres judías como la vive cualquier judío. Quien se encargó de cambiarle la identidad de Jesús, de Yeshua, fueron los cristianos romanos apostólicos. Constantino fue el encargado de cambiarle todo, inclusive hasta el nombre le cambiaron. Ya lo hemos hablado aquí. Le pusieron un nombre griego. Jesús es griego, pero su nombre verdadero en hebreo es Yeshua. Yeshua. Se encargaron de cambiarle hasta sus vestiduras, ¿verdad? Entonces, todo esto nos lleva a que nosotros volvamos nuestros ojos al verdadero judío, a Yeshua. Que nos tomemos del manto de ese judío. Amén. No sé si usted ha escuchado en la palabra de Dios que una mujer de flujo de sangre tocó el manto del Mesías y dijo: si tan solo tocara el borde de su manto, sería sana. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que tocó esa mujer? El tzitzit, el manto judío. Ella tocó el borde de ese manto, porque ese borde de su manto representa la palabra de Dios, la Torah. Cuando esta mujer toca el manto, y cualquier judío que tiene ese manto, ¿verdad? Cualquier judío puede tener ese manto, ese tzitzit, pero el hecho de que Jesús lo llevaba, que Yeshua lo tenía puesto, y por quien Dios le había dado autoridad, cuando la mujer toca el manto, sucede algo milagroso. Recibe su sanidad. Lo que Jesús tocó no fueron sus vestiduras, porque a veces pensamos que tocó su manto, la vestimenta. Tocó el tzitzit, tocó lo que Dios ordenó en la ley, que todo hombre llevara debajo de sus ropas.
todo hombre llevara debajo de sus ropas. Y Yeshua lo llevaba. Por eso decimos que Yeshua cumplió toda la ley de Moisés. Él llevaba esa vestimenta, él llevaba el tzitzit en su vestimenta. Y esta mujer, cuando toca sus vestiduras, ella queda sana completamente. Y ahí se viene una ola, un boom. En Marcos capítulo 6, verso 53, dice: terminando la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos a la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que él estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Y les rogaban. Imagínense, cuando todos se enteran que al tocar el borde, el manto de Yeshua, el tzitzit de Yeshua, se dan cuenta que reciben sanidad por la autoridad que tiene Yeshua, que Dios le ha dado, que Dios le dio. Se viene toda una fama de Yeshua. Solo toquen el manto, solo toquen el tzitzit. Entonces se corre la voz. Y todo pueblo, toda aldea, todo lugar donde iba, solo le pedían: déjanos tocar tu manto. Se cumple lo del profeta Zacarías, ¿sí o no? Por eso digo que el judío que está hablando Zacarías es Yeshua, es él. Se cumple lo que dice, que todos querrán tocar el manto de Yeshua, todos. Y quien lo veía venir solo quería tocar el manto de Yeshua. Solo querían tocar eso. ¿A qué nos lleva esto? A que el judío que habla en Zacarías es Jesús, es Yeshua. Es ese judío. Tú y yo tenemos que tocar el manto de ese judío. Y es conmigo, tocar el manto de ese judío. Y a lo mejor usted va a decir: pero es que ahora ya no está él aquí, no veo su manto, no lo puedo tocar. Dichosos aquellos que pudieron tocar el manto de Yeshua, pero quizás no lo tenemos presente. Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y seguramente Él está con nosotros en espíritu. Basta solamente con tocar el manto. Pero ¿qué es tocar el manto relativamente? Vemos que en en Números dice que el manto servía para recordar que teníamos que obedecer a Dios. El manto servía para que nosotros recordásemos que teníamos que obedecer sus mandamientos, sus ordenanzas, toda la ley de Moisés. Y muchas veces decimos que Jesús echó por tierra los mandamientos de Moisés y que ya no hay necesidad de obedecer los mandamientos, que ya no hay necesidad de obedecer la ley de Moisés. Pero si él mismo se vistió del manto que le hacía ver que tenía que obedecer los mandamientos de Dios del Eterno. Él mismo se puso el manto. Recuerden para qué servía el manto: para que ellos recordasen que tenían que obedecer a Dios. Cuando ellos volteaban a mirar sus vestiduras, veían esos bordones colgando y decían: tenemos que obedecer a Dios. Y el mismo Yeshua lo llevaba puesto. Él mismo lo traía puesto porque sabía que como hijo de Dios tenía que ser obediente a Dios por medio de su palabra.
Pero ese es el judío del que nos vamos a tomar todas las naciones de la tierra y de toda lengua. Nos tomamos del manto de ese judío. Mira lo que dice el mismo Señor Jesús, Juan 14. Vamos a ir a Juan capítulo 14 y vamos a ver verso 6. Dice, Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, dijo Jesús, dijo Yeshua. Yo soy el camino. Todos aquellos que se tomen del borde de su manto, que estamos agarrados de él. Lo que Zacarías dijo, lo que Zacarías dice, que de otras naciones, 10 hombres de otras naciones, de otras lenguas, se tomarían del manto de un judío. Y ese judío es Yeshua. Ese judío es Jesús. Amén. Dice, y si me conocieran, verso 7, también a mi Padre conocerían. Y desde ahora le conocen y le han visto. Vamos a ver el verso 15. Si me aman, guarden mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Lo que el maestro vino a hacer era enseñarnos a guardar los mandamientos. Nosotros, cuando nos tomamos del manto de un judío, de ese judío Yeshua, lo que estamos aprendiendo es a obedecer los mandamientos. Amén. Lo que estamos aprendiendo es a obedecer a Dios por sus mandamientos, del manto de ese judío. Por eso él dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Por la única manera en que nosotros podemos conocer a Dios es tomándonos del manto de ese judío. Porque cuando Zacarías dice que 10 hombres de las naciones se tomarán del manto de un judío, y él está hablando de las naciones que no conocen a Dios, que ignoran todos los mandamientos, y que ellos se tomarán de ese manto porque en ese manto están todos los mandamientos de Dios, o representa obedecer los mandamientos del Señor. Si me aman, dice, guarden mis mandamientos. Pero veamos qué más sigue. Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Y el Espíritu de verdad, de cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque moran ustedes y estarán ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo. Y ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Escuche, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, sino al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que yo les he
y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Mire cómo está, cómo está Jesús aclarando esta situación. Para que nosotros podamos conocer a Dios, tenemos que tomarnos del manto de un judío. ¿Sí o no? Y ese judío es Yeshua. No hay más. Lo vimos porque cuando Él estuvo en esta tierra, aquellos que tuvieron la dicha de tocar ese manto, el tzitzit de Yeshua, quedaron sanos. Amén. Quedaron sanos. Había autoridad en Él. Y esa autoridad venía de parte del Creador, de parte de Dios. Entonces Él dice: si ustedes me aman, deben guardar mis mandamientos. Si ustedes son mis seguidores, si ustedes me siguen, deben guardar mis mandamientos, mis ordenanzas. Y luego dice: y los mandamientos que yo les he mandado no son mías, sino que los mandamientos son las que el Padre me ha mandado que yo les dé. Gloria al Señor. Entonces, cuando nosotros nos tomamos del manto de un judío, lo que estamos es dispuestos a obedecer los mandamientos del Señor, dispuestos a obedecer a Dios por esos mandamientos. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió después del año 300? Es que todos aquellos que obedecían los mandamientos eran rechazados, eran puestos, los persiguieron, los mataron. Pero eso es algo que Yeshua lo había anticipado a sus discípulos. ¿Recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? Jesús les dijo que ellos serían perseguidos, que ellos iban a morir, dar su vida por la causa inclusive, ¿sí o no? Y así fue. Y así sucedió, tal como Jesús se los dijo, así fue. Entonces, toda aquella persona que está dispuesta a seguir a Jesús, a tomarse del manto de ese judío, tiene que saber que está también para ser rechazado, para sufrir antisemitismo. ¿Por qué? Porque tú vas a comenzar a seguir los mandamientos de Dios. Y tienes que estar dispuesto a ser rechazado. Tienes que estar dispuesto a sufrir inclusive hasta la muerte. Porque te estás tomando del manto de un judío. De un judío. Pablo se tomó del manto de ese judío. ¿Qué pasó con Pablo? Fue encarcelado. Pedro, el apóstol Pedro, se tomó del manto de ese judío. El manto es lo que nos da cobertura. El manto es lo que nos da identidad. Cuando Elías unge a Eliseo, le dio el manto. Es el tzitzit, es el manto. El manto hasta el día de hoy es lo que nos da identidad, es lo que nos identifica como seguidores de Yeshua. Cuando nosotros nos tomamos de ese manto, nosotros estamos siguiendo al judío, al verdadero judío, al judío Yeshua, al que obedeció todos los mandamientos de la ley, al que no quebrantó ningún mandamiento de la Torá. Ese es el verdadero judío. Ese es el verdadero judío. Hoy en día hay mucho antisemitismo. Si tú tienes una bandera de Israel en tu iglesia, si tú tienes un menorá en tu iglesia, cuidado porque te estás judaizando. La gente dice: esa iglesia se está judaizando, se está volviendo judía.
¿Qué tiene en contra el pueblo judío? Un rechazo, un odio. Cuando tú comienzas a hablar, comenzamos a tocar estos temas respecto al judaísmo de Yeshua, cómo Jesús vivió su vida como judío. Los mismos cristianos de otras iglesias comienzan a señalarte y decir que estás cayendo en judaizante, cuando no saben que el mismo Jesús nació, vivió, creció como judío y no quebrantó ninguno de los mandamientos. El manto que Jesús traía representa las 613 mandamientos en la Torá, y Él las vivió y Él las obedeció todas. Cuando nosotros nos tomamos de ese manto, nosotros estamos dispuestos a obedecer los mandamientos de la Torá, a obedecer todos los mandamientos de la Torá. Cuando tú haces eso, sufres el antisemitismo, el rechazo. Y ese fue el problema de los cristianos del tercer siglo, del año 300 después de Cristo. Porque todos aquellos que se reunían en Shabbat y sabían que tenían que obedecer los mandamientos de Dios y tener que reunirse en Shabbat, la iglesia cristiana, te hablo de la iglesia cristiana, y hay historiadores que dicen que la iglesia se reunía en Shabbat, y más que historiadores está en el mismo libro de los Hechos. En lo mismo libro de los Hechos está escrito que la iglesia se reunía en el día de reposo, en el día de Shabbat. En el año 300 viene una persecución a toda esa iglesia que se reunía en Shabbat, y era perseguida y fue perseguida. Todos aquellos que todavía seguían guardando los mandamientos de Dios, porque Jesús no vino a abolir ninguno de esos mandamientos, vino a perfeccionarlos. Y tú y yo estamos para seguir a ese judío, tomarnos del manto de ese judío, pero estar dispuestos a sufrir el rechazo. Estar dispuestos a sufrir antisemitismo, porque eso está vigente hasta el día de hoy. Y lo más triste es que lo hay dentro de la iglesia cristiana. Porque cuando tú comienzas a pronunciar Yahvé, Yeshua, cuando comienzas a hablar Teshuvah, cuando comienzas a usar el lenguaje del término hebreo, te están catalogando como judaizante. Esa iglesia se está judaizando. Pero déjame decirte que lo que nos da identidad es seguir a un judío, tomarnos del manto de un judío. Zacarías dijo: 10 hombres de todas naciones y lenguas vendrán y se tomarán del manto de un judío. Pero el precio para tomar ese manto de ese judío es grande. Y los mismos discípulos, los mismos apóstoles tuvieron que pagar el precio de seguir a Yeshua, de ser seguidores de Yeshua. Y yo no sé si tú estás dispuesto a pagar ese precio de sufrir antisemitismo, de que te digan: ¿y por qué tienes menorá en tu iglesia? ¿Por qué tienen esos símbolos en tu iglesia? ¿Saben que esta lámpara, este menorá, es uno de los objetos más sagrados en el pueblo de Israel? En el centro de Israel hay un menorá gigante de estos. Es la lámpara de Dios. Pero porque la iglesia tiene un menorá, ya es judaizante. Esa iglesia ya es judaizante. Pero ¿qué tiene que ver una lámpara? Pero sí ponemos una cruz en nuestra iglesia. Nos colgamos una cruz para identificarnos cristianos.
¿Sabe que el diablo cambió el menorá por la cruz? La cruz. Y la cruz fue un instrumento para crucificar a Yeshua. Usted ve todas las iglesias. Vaya, usted se va a dar cuenta que hay una iglesia porque hay una cruz, ¿sí o no? Entra al templo y lo que va a ver es una cruz, ¿sí o no? Pero si usted tiene un menorá, si usted usa el shofar, ¿sí sabe qué es el shofar? Es lo que veníamos hablando cuando el profeta Joel le dijo: toquen la trompeta, toquen el sonido de la trompeta. El shofar es el cuerno del carnero, es el cuerno del antílope. Cuando se toca el shofar, no, esa iglesia es judía, esa iglesia se está volviendo judaizante. Zacarías dijo: se tomará del manto de un judío. Si nosotros no tenemos nada que nos conecte con el pueblo de Israel, si nosotros no hablamos de lo que nos conecta con el pueblo de Israel, no estamos siguiendo al verdadero judío. No estamos tocando el manto del judío que dice Zacarías. Dice Zacarías, y vuelvo ahí para terminar: así dice el Señor de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto de un judío, diciendo: iremos con ustedes, porque hemos oído que Dios está con ustedes. Yo no sé si usted ha escuchado que Dios está con Israel. Yo no sé si usted ha escuchado que Dios está con el pueblo santo de Dios. Y yo no sé si usted está dispuesto a seguir a un judío llamado Yeshua. Yo no sé si usted está dispuesto a tocar sus vestiduras, porque cuando usted toca sus vestiduras, las vestiduras representan los mandamientos, las 613 mandamientos de la Torá. Cuando usted toca los mandamientos, está dispuesto a obedecer sus mandamientos. Y Jesús dijo: todos aquellos que me siguen y que me aman tienen que guardar mis mandamientos. No es que Yeshua trajo un nuevo mandamiento, no es que Jesús trajo una nueva enseñanza, no, Él vino a enseñarnos a nosotros, los de las otras naciones, a buscar a Dios por medio de sus mandamientos. Por eso Jesús dijo: y los mandamientos que yo les he dado son los que he recibido de mi Padre. Gloria al Señor. Son los mismos mandamientos que rigen al pueblo de Dios hasta el día de hoy. Tú y yo estamos, si es que seguimos a ese judío, dice que aquellos que sigan a ese judío tendrán que estar dispuestos a pagarlo todo, todo. Y hoy en día yo he estado enseñando sobre la necesidad de regresar a las raíces. Escuche, a las raíces. Pero hay que pagar el precio. Y a mí me da tristeza cuando hay gente que se va, porque dice: es que usted se está volviendo judaizante, ya solo falta que se hagan la circuncisión. Pero hay que estar dispuestos a pagar el precio. Hay que estar dispuestos. Y les narraba sobre el antisemitismo que comenzó a crecer en el año 300, porque ahí comenzó, ahí es donde se cambiaron las reglas del juego. Donde la iglesia que hoy conocemos, la iglesia católica apostólica romana, nació en el año 325 después de Cristo, y su fundador es Constantino, el emperador Constantino. Y aunque lo quieran negar los padres, los sacerdotes, pero ahí comenzó la iglesia católica apostólica romana, cuando ellos rechazaron todo
lo que los judíos creían. Y ellos cambiaron todo a su manera y establecieron sus propias reglas. Y lamentablemente muchas de las iglesias que hoy conocemos vienen ligadas a la iglesia apostólica romana. Costumbres, creencias, dogmas, están ligadas. Por eso hay un dicho que dice: todos los caminos llegan ¿a dónde? Todos los caminos llegan ¿a dónde? Todas las religiones llegan ¿a dónde? A Roma. Todas se conectan con Roma. Si no es una cosa, es otra. Si no es de esto, es otro. Pero todas llegan a Roma. Por eso es importante que nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que dejar de mirar a Roma y tenemos que volvernos a Yeshua. Tenemos que seguir a ese judío que habló Zacarías, a ese judío que dijo: todos se tomarán del manto de un judío. Ese judío, si usted lo lee en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ese judío, Yeshua, iba los días de reposo al templo, el Shabbat, ¿sí o no? Porque él obedeció los mandamientos. Ese judío participó de las fiestas porque él obedeció los mandamientos. Ese judío se vistió, su vestidura era una vestimenta judía, era el tzitzit. Él traía puesto el tzitzit en su cuerpo porque él obedeció los mandamientos de la ley. Ese judío, Yeshua, es el que tenemos que seguir nosotros. No es el que la iglesia apostólica romana nos ha pintado y nos ha enseñado. No, ese es el Jesús de los cristianos católicos romanos. Pero el que nosotros tenemos que seguir es al verdadero judío. Pero aquí hay un problema. ¿Qué tan dispuesto estás a sufrir antisemitismo? Porque esto no va a cambiar y no va a terminar. Eso es una realidad. El mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos que serían perseguidos. Serían perseguidos. Entonces, ¿qué tan dispuestos estamos para cuando tú en tu casa tengas un menorá, cambies la cruz y pongas el menorá? Y la gente entre y diga: ¿y ahora qué? ¿A poco ya te estás judaizando? Cuando tú compres una Torah y lo pongas en tu casa, ¿y ahora qué? ¿Acaso que ya te estás volviendo judío? ¿Por qué? Porque ese es el pensamiento. Eso es lo que catagona, es el antisemitismo, que no es de ahora, viene de muchos siglos, miles de años atrás. El pueblo de Israel siempre fue rechazado. El pueblo de Israel siempre fue odiado. Amén. Pero saben, nuestra recompensa es grande cuando no negamos quiénes somos, cuando no negamos que somos seguidores de Yeshua, cuando no negamos que nos tomamos de su manto y estamos dispuestos a obedecer sus mandamientos. Hace unos días atrás hablaba sobre cuando Dios le dijo a su pueblo de Israel las leyes alimentarias. Cuando muchas veces nosotros como hijos de Dios sabemos que ciertos alimentos ya no debemos de tomar, somos señalados porque no podemos comer ciertos alimentos. Pero ese es el precio que tenemos que pagar por ser hijos de Dios y seguidores de Yeshua. No sé cuántos de ustedes están dispuestos a eso, pero dice la palabra de Dios que aquellos que sigan ese manto es porque saben y han oído. Escuche, han oído que Dios está con los judíos, que Dios está con el pueblo de Israel. Y Jesús le dijo a la mujer samaritana, le dijo: ustedes adoran lo que no saben, nosotros los judíos sabemos lo que adoramos. Mira que Jesús no le dijo: nosotros los cristianos sabemos a qué adoramos. Dijo: los judíos. Los judíos. Cuando te digan que eres judaizante,
no lo tomes como un rechazo, tómalo como un halago. Cuando te digan que estás queriendo serte judaizante, no lo tomes, tómalo como un halago, porque entonces te estás identificando con el pueblo de Israel y te estás identificando con Jesús mismo, que dijo: la salvación viene de los judíos. La salvación viene de un judío, de Yeshua. Y si nosotros creemos en ese judío, Yeshua, llamado Jesús, y más conocido como Jesús, nos tomamos de su manto. Gloria al Señor. Nos tomamos de su manto. Pero déjame decirte que va a haber antisemitismo. Vas a ser perseguido. Vas a ser rechazado. Pablo fue rechazado. El apóstol Pedro fue rechazado, fue perseguido. Los discípulos, todos los discípulos fueron rechazados por seguir a un judío. Ellos no siguieron a un romano, ellos siguieron a un judío. Y si tú y yo vamos a seguir a un judío, vamos a ser rechazados por nuestras familias, vamos a ser rechazados por nuestros hermanos, vamos a ser rechazados por la sociedad, vamos a ser odiados, porque lamentablemente el mundo así nos ve, como bichos raros. Pero para Dios somos la niña de sus ojos. Gloria al Señor. Para Dios somos la niña de sus ojos. Pongámonos de pie. Aleluya. En aquellos días, dice el Señor, acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con ustedes, porque hemos oído que Dios está con ustedes. Cierra tus ojos. Yo sé que tú has escuchado que Dios está con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Tú has escuchado, a pesar de que el pueblo de Israel rechazó a Yeshua, rechazó al Mesías, Dios los sigue amando. Es mentira. Es mentira que Dios ha reemplazado a su pueblo. La teología del reemplazo es una mentira del diablo. Que ahora Dios se ha volteado a ver a los gentiles y ha rechazado a su pueblo, eso es mentira. Todo lo contrario, Dios sigue amando a su pueblo. Dios sigue amando a su pueblo. Hay mucho pueblo de Dios que es temeroso de Dios hasta el día de hoy. Hay un remanente en Israel que no se ha contaminado y que Dios sigue amando a su pueblo. Y por ellos Dios sigue amando a su pueblo. Solo que se abrió una puerta. Se abrió una puerta para que tú y yo nos tomemos del manto de ese judío. Nos tomemos de sus mandamientos, de sus ordenanzas. Abracemos sus ordenanzas, sus mandamientos. Dios abrió una puerta para que los gentiles, para que las naciones del mundo abracen la fe judía, la fe de Jesús, la fe de Yeshua, del manto de ese judío. Dios abrió esa puerta. ¿Por qué? Porque han escuchado que Dios está con ustedes, que Dios está con los judíos. Y déjame decirte que yo sé que hasta el día de hoy Dios está con los judíos. Amamos al pueblo de Israel, bendecimos al pueblo de Dios, al pueblo que vio nacer al Mesías, al ungido del Padre, a Yeshua. Amamos al pueblo de Israel y los bendecimos. Y nosotros nos tomamos del manto de ese Yeshua, nos tomamos del manto de ese judío. Y tal vez muchas cosas van a